Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. En el primero vamos a hablar acerca de la situación de la UIP. Están de elecciones, están con nosotros los candidatos Gustavo Volpe, candidato a presidente por el Movimiento Industrial Como Voz, y el arquitecto Luis Tabela, candidato a presidente por el Movimiento Fuerza Industrial. El siguiente bloque vamos a hablar acerca de la muerte de Rodrigo Quintana. Van a estar como invitados dos abogados. Selva Rodríguez, quien es la abogada defensora del suboficial Florentín, y el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, abogado del PLRA y de la familia de Rodrigo Quintana. Y el último bloque vamos a conocer más a los candidatos al Parlamento de nuestro país. Están como invitados Celeste Amarilla, candidata a diputada por Capital por el PLRA, y el doctor Carlos Arregui, candidato a diputado por Capital por el PDP. Después de la pausa ya estamos con el debate. ¿Qué tal, licenciado Gustavo Volpe? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Carlos, buenas noches. Después de tanto tiempo, volvemos a encontrarnos en un programa de televisión y estoy muy contento por eso. Gracias por venir. ¿Qué tal, arquitecto Luis Tabela? ¿Cómo anda? Pero una maravilla, Carlos. Un placer estar en tu programa. Gustavo, un placer también poder compartir este programa y poder un poco contar lo que queremos hacer. Efectivamente, fue difícil juntarlos, pero más difícil que juntar a Efraín Alegre y Mario Audo Benítez, pero están acá, es importante. ¿Cuál es la situación de la industria? Comencemos así, si brevemente cada uno me da su opinión, ¿cuál es la situación de la industria hoy día? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que proponen para mejorar las cosas? Comenzamos con usted, licenciado. Bueno, yo he vivido los 6 últimos años de mi presidencia de la Unión Industrial Paraguaya hasta el 2011. Y realmente hoy, después de 6 años, vengo a encontrarme con una industria diferente, con una industria... ¿Mejor o peor? Yo creo que mejor, pero hay que separar aquí los tantos, ¿verdad? Mejor en el sentido general. La industria exporta, ¿verdad? Tiene un porcentaje mayor en el Producto Interno Bruto, pero eso es decididamente por las industrias maquiladoras que vinieron a aprovechar de este beneficio y que por su naturaleza son empresas que vinieron para producir y exportar. Entonces, obviamente, eso cambia los guarismos, cambian los números y bueno, en definitiva, una cuestión muy importante que generó la industria maquiladora es que creó muchos empleos y está cambiando inclusive el perfil de una zona como el Alto Paraná, que era eminentemente comercial, a ya una zona de buena cantidad de industrias y de empleos generados por la industria maquiladora. Y después tenemos la otra, que es la industria tradicional, en que yo pienso que sigue igual y es ahí donde hay que apuntar la artillería pesada. Independientemente, yo particularmente pienso de que la industria maquiladora era necesario para solucionar justamente lo que yo siempre pregoné y que vos me habrás escuchado varias veces, que es el sector industrial, el sector llamado a combatir el principal problema de nuestra economía, que es la falta de empleo, ¿verdad? Por suerte eso está ocurriendo, pero lo que nosotros ahora necesitamos es que la industria tradicional también tenga las mismas posibilidades. Pero está bien, vamos a hablar de las posibilidades después de que el arquitecto Tabela también nos diga cómo ve al sector industrial hoy día. Yo le veo bien, sumamente positivo, así como dijo Gustavo, la industria maquiladora cambió y le dio la oportunidad del empleo, si bien no genera un impuesto importante para el fisco, pero sí le generó cerca de 15.000 puestos de trabajo, que no es un hecho menor. Sobre todo consideramos que el promedio de funcionarios son 22, 23 años, el 50%, un poco más, son mujeres. Entonces tener un trabajo digno con seguridad social, capacitación, formación, etcétera, no es un hecho menor en un periodo de 4 años, ¿verdad? En el tema del resto de la industria no coincido mucho con Gustavo, porque nosotros tuvimos un auge muy importante en los periodos 2013, 14 y 15 del sector de la construcción. Y cuando hablamos del sector de la construcción no hablamos solamente de los que construyen.
hablamos de todas las industrias que pueden ser industriales o sectores comerciales o de servicios que proveen al sector industrial. No hay que olvidar que en el 2015 nosotros crecimos 35% en el sector de la construcción y el año pasado cerramos con un 6%. Evidentemente estamos decreciendo, pero hubo un crecimiento sobre todo en el sector metalúrgico, en el sector cerámica, en el sector de las empresas constructoras. Se trajeron mucha innovación, mucha maquinaria en ese sector. El otro sector que yo considero que creció mucho en nuestro país es el sector de alimentos. Evidentemente es un sector de alimentos que trabaja más a mercado local y no tanto todavía a exportación porque es mucho más complejo exportar. El desafío que tenemos, ¿cuál es? El desafío que tenemos es que todo ese crecimiento que se tuvo en los últimos 5, 7 años, ¿cómo va a ser ese gran sector de la construcción que mantenga en obras? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos a negociar con el nuevo gobierno, ¿verdad? Ahora, ustedes hablan del sector de la construcción que creció. Me imagino que eso también entra en la construcción de rutas, ¿no? Por supuesto, eso es muy importante. Las obras de infraestructura. En general. Ahora, pero les pregunto, que ustedes son los industriales y entienden de este tema. ¿Por qué son tan malos los trabajos? En el sector, sobre todo en el sector vial. ¿Por qué las rutas a los 5 o 6 meses ya comienzan a hundirse? ¿Por qué los trabajos también, las rutas o en las ciudades, siempre y cuando esté por ahí alguna constructora, también presenta dificultades, no se ajustan a los parámetros internacionales, las capas que ponen no son las adecuadas, ponen menos capas de las que tiene que tener para que el asfalto dure mucho tiempo? ¿Por qué se da eso y de qué manera ustedes, si llegan a la presidencia, pueden modificar esa situación? El problema principal, cuando hablamos de rutas, es diferente cuando hablamos asfaltado de calles. Sí. Normalmente los municipios hacen una regularización. Sí. La regularización es un periodo de 1 año, es lo mucho que puede durar, incluso mucho menos porque no existe ninguna ciudad con desagüe pluvial. Cuando hablamos de rutas, ellos ejecutan una obra según un proyecto. Ellos dicen que el proyecto dice de que el asfalto tiene que tener 4 centímetros o 5 centímetros y no 8 como debería. Claro. Entonces ahí empieza un tema, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón el que construye? ¿Tiene razón el proyectista? Entonces se hacen mal entonces los proyectos a propósito. Bueno, hay una mezcla de todas las cosas, pero a mí me gustaría aclarar un poquitito algo que es muy importante aclarar. Es cierto que el sector de la construcción, que es un sector madre de industrias, porque tiene muchos gremios que están... Moviliza mucha gente. Moviliza mucha gente, sobre todo también moviliza muchas empresas que proveen. Pero lamentablemente eso está directamente relacionado, fundamentalmente ya ahora, luego de que se desinfló la gran burbuja que teníamos de construcción en altura, involucra al Estado. Y en este momento la preocupación fundamental es que la obra pública necesariamente se va a ver afectada por el alto endeudamiento que ya tiene hoy el Estado y que ya de repente hasta entramos en zona de riesgo si es que vamos a seguir haciendo obras con créditos o con la emisión de bonos. Entonces, es ahí el tema que debemos trabajar en conjunto para tratar de buscar las alternativas y tratar de que el auge que hemos tenido en los últimos años se mantenga. Yo veo que eso va a ser un poco difícil, vamos a tener que ser muy creativos para que eso suceda. Y en el caso de la calidad de las obras, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen muchos problemas. Yo no creo de que haya una intención aviesa de hacer mal las obras. Hay un tema que está dado, este gobierno priorizó que vengan empresas de afuera a hacer... Debido al alto costo y precisamente a la mala calidad de las obras Pero justamente la primera empresa que vino, que es una empresa coreana, ¿verdad?, tenía que haber terminado la ruta hace mucho tiempo y todavía va a demorar mucho más en terminar. Porque ahí hay una falacia.
¿verdad? Viene una empresa extranjera. Contrata, subcontrata pero paraguayos. lógico, contrata a paraguayos. Nunca va a traer máquinas. No pueden traer máquinas Y ni tampoco coreanos hombres. a venir a construir. Entonces, obviamente, como entran con precios muy bajos, entonces no pueden cumplir su contrato. ¿Qué es lo que le ocurre a esta empresa? Que tiene un sinnúmero de problemas. Entonces, realmente la problemática, vamos a apostar a lo nuestro, vamos a exigirle a los nuestros que vayan haciendo cada vez mejor las obras, pero también vamos a buscar de que, resulta que había una costumbre antes, de que había una empresa que entraba con precios muy bajos y entonces después por el camino reajustaba. Y hoy en día ya eso es un poco difícil. Entonces esa costumbre siguió. Eran trampas para Por ganar supuesto. más plata. No, para ganar la licitación. Una vez que se ganó la licitación, eso buscar de alguna los manera es un hecho de corrupción que ya tiene que terminar. O sea, las obras, por más de que el proyecto esté bien hecho, que la empresa sea de primera, si no existe un control, la obra posiblemente va a terminar mal. Sí. Esa es una realidad. O sea, nosotros tenemos que atacar el problema, porque yo no conozco ninguna empresa que fue imputada por hacer mal un trabajo. No, ninguna. Ninguna consultora que haga proyectos fue imputada por realizar mal un trabajo. Entonces, ese es el fondo Que es de otro la gran cuestión. negocio, las consultorías. Es otro gran negocio. Aparte que, como dice Gustavo, en el tema de las 2 obras, 3 obras emblemáticas hicieron, empresas de afuera. El superviaducto, que se hizo bien y a tiempo. El Bueno, eso Metrobús, también está en discusión. está en discusión También. la calidad. Sí. El Metrobús, que tiene casi un año de retraso. 16 meses. Empresa Más de un extranjera. año. Es que es lógico que la empresa extranjera que gana va a traer 3 gerentes, pero no va a traer la mano de obra, no va a traer los equipos, nunca. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que acá trabajen las empresas paraguayas. Sí. El otro tema que tenemos que hacer es hacer contratos más pequeños. No podemos hacer contratos muy grandes que esté solamente para un nivel de empresa. Pero me llama la atención, y ustedes dos coinciden y no lo dicen directamente, pero me llama la atención este hecho. Es decir, sin decirlo, lo que subyace acá en esta conversación es que los industriales del sector, paraguayos del sector, pueden hacer las obras mucho más baratas y las pueden hacer bien. Como son los únicos que participan, salvo ahora que este gobierno trajo otras empresas, entonces ponían los precios que querían. Entonces, ¿cuánto de honestidad tiene que existir también en estos sectores para que bajen los precios, se hagan las obras de acuerdo a los mejores parámetros e índices de calidad y a los precios que están en el mercado? No porque son los únicos que están en el mercado, van a tener que exagerar. Es que, se le Carlos, puede pedir también un poco más de honestidad. Si vos te fijas, la obra de los coreanos que salió a un precio más barato, Sí. cuando vos tenés 2 años de retraso, ¿qué ¿Cuánto le significa costó al Y al país? más final, barato? al final significa... Por- sí. Ese es el problema, o sea, es una falacia. El que va a fallar cuando los organismos de control no funcionan, sea nacional o extranjero, es exactamente lo mismo. Los organismos de control de fiscalización lo que tiene que funcionar. Los proyectos tienen que estar bien realizados Ahí está. y las obras tienen que estar realizadas y tienen que ser controladas. Así es. No existe otro en el mundo. Es la misma cosa que las escuelas que hacen a través de Fonacide, que se caen todo. ¿Por qué se caen? Y porque no funcionan los organismos de control. Sí. No es por eso, porque son sinvergüenzas las autoridades que tienen que... Es que es una ejecutar las cadena de obras. corrupción. Pero claro. ¿quién le controla a las autoridades? Los jueces, los fiscales. Sí, deberían. Finalmente y cae por Deberían, eso no deberían. funciona. Su propio fiscal de obra debería hacerlo, pero dependen. Así es. Ahora, pero me dicen que también los industriales retasean las máquinas y los hombres a las empresas extranjeras. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no creo En que... esta Yo tarea. tampoco. Esto creo- es oferta y demanda. Por supuesto. Si yo tengo 10 máquinas ociosas y me ofrecen alquilar las máquinas, yo no creo que nadie diga, no te voy a alquilar porque vos sos extranjero, si es el capital. Aparte, No creo. yo digo una cosa, Carlos. Yo sigo insistiendo en que nuestro país tiene que apostar por la producción nacional. En primer término, hay que darle posibilidades a las empresas nacionales y mejoremos los sistemas de control, mejoremos los proyectos. Y los índices de calidad también. Y, y los por supuesto, parámetros. por eso la fiscalización es fundamental, como dice el arquitecto, porque y esto va a empezar a funcionar cuando realmente se castigue al que hace mal, al fiscal que hizo la vista gorda y que recibió
para que pueda aceptar. Yo recuerdo muchas conversaciones que mantuve con el licenciado cuando él era presidente y le preguntaba por qué la UIP no toma la determinación de separar a aquellos industriales que claramente de alguna manera están en hechos de corrupción. Y yo te voy a responder. Y siempre es la presunción de inocencia, la presunción hasta que no haya una sentencia. Pero en realidad... No hay sentencia. Sí, no hay Mientras sentencias. no haya una sentencia, la UIP no es una institución jurisdiccional para estar enjuiciándole a sus socios. Ni siquiera hay una acusación. Por eso. Porque yo no conozco ninguna acusación de alguna obra pública mal realizada. Yo no conozco. No existe. Lo que sale en el diario es si tal obra tiene este problema, tal obra tiene este problema. Ahí después de una semana, 2 semanas, se diluye y se acabó. En el tema de lo que te deberíamos de hacer, Gustavo habló de la burbuja que tuvimos nosotros en el sector de la construcción, Sí. que son departamentos y viviendas top, digamos, 500, 600 mil dólares. Nosotros tenemos mucho capital ocioso en el sector financiero de nuestro país. Tenemos una gran cantidad de dinero en los fondos de pensiones del IPS, hoy en el sector financiero. Si nosotros juntos, el sector público, el sector ¿Cómo va a privado... convencer? Convence a los sindicatos. No hay problema, ellos están dispuestos. Por supuesto están ¿Cuál es, dispuestos, ¿Qué claro es que lo sí. que quieren? Igual que nosotros, la garantía del buen uso y control de ese dinero para que sea devuelto. Claro. Eso nomás, encontremos una ley, porque hoy no lo podemos hacer, encontremos una ley donde fijemos un ente que garantice eso, lo hizo Tigo a través del Banco Interamericano, ¿por qué no podemos hacer algo similar y podemos hacer una construcción masiva de viviendas Para la de clase media. 50 a 80 mil dólares? Claro, para la clase media. Un Como min- de hecho hay algunos constructores, Que ya están- emprendedores que lo están haciendo y con sí, éxito. Por cuenta propia, pero lo están haciendo. Pero ahora Que hay es que el buscar mercado, la financiación. claro, que es el mercado que, digamos, va a comprar y que es el mercado que hoy no puede comprar lo que se hizo hasta aquí porque son con precios muy elevados. Independientemente hay que buscar la creatividad necesaria y sentarnos definitivamente a buscar un mecanismo que permita utilizar esos fondos para poder encarar la enorme cantidad de construcción de viviendas que necesita nuestro país y que somos absolutamente deficitarios. Y eso tiene, como dijimos ya anteriormente, tiene un efecto multiplicador muy grande en toda la demás industria que provee los bienes y servicios a ese sector. Pero yo decía, independientemente al tema de la construcción, que es muy importante, en primer término, la conclusión que yo sacaría es, vamos a darle posibilidades a las industrias locales, vamos a corregir los problemas que hay y vamos a... Ustedes pueden asumir un compromiso por ellos de que van a corregir los problemas que hay, van a bajar los precios que no se inflen tanto y que en realidad para salir todos beneficiados, porque si finalmente vamos a salir todos beneficiados. Te comento, nosotros tenemos una mesa sectorial de la construcción que está conformado por 10 cámaras, que son los que construyen y los de servicio, que funcionan en la UIP, donde yo estoy coordinando por la UIP, ¿verdad? Entonces ahí se hizo un taller el año pasado, donde se vio toda la problemática porque los intereses son comunes, uno quiere importar, el otro quiere vender, entonces no es muy sencillo, pero donde empezamos a trabajar, y ahí hay constructoras muy grandes, pequeñas, medianas y también sector industrial, y estamos empezando a trabajar en eso. El otro tema que hay que trabajar es, por ejemplo, la licitación sale con algún tipo de producción nacional y por el camino se cambia. Ejemplo, las torres, las dos líneas. Pero finalmente creo que aceptaron una parte de producción paraguaya. Yacyretá ahora salió la licitación, incluso le dieron un incremento en el presupuesto y salió para torres nacionales. Para torres nacionales. A mí realmente me hace acordar de una cuestión. Estaba Moreno, que era el ministro de Comercio en la Argentina en la época de Cristina Kirchner, que inclusive se comenta un tema que vinieron a hacerle un planteamiento y sacó una pistola y colocó encima de la mesa, ¿verdad? Y justamente vino su viceministro, creo que era, no me acuerdo el apellido, y a mí me dijo, señor Volpe, usted tiene que saber que nosotros los funcionarios del Estado tenemos la convicción y actuamos por convicción de defender la producción local. Y nosotros estamos lejos de que eso sea así.
estaban hablando, y esto nomás me vino a la memoria, el tema de las torres que se pueden hacer acá y cuánta mano de obra y cuántas empresas se pueden mover a través de eso. Sin embargo, obviamente, aprovechando los productos chinos, que entre paréntesis es el otro problema que tenemos y que vi que Trump le agregó un impuesto del 25% a los productos chinos, cosa que va a repercutir. Y que China hizo lo mismo con más de 50.000 productos bueno, norteamericanos. Y sin embargo no van a comprar ya los granos de allá y obviamente ¿de dónde van a comprar? Van a venir al sur. Bueno, y eso trae otra vez un problema, porque está bien que vengan al sur, pero no nos olvidemos de la industria que transforma esos granos aquí, que también en cierta medida hay que buscar un sistema por el cual se proteja a esa enorme inversión que se hizo acá en el Paraguay. Realmente, ahora que volví a visitar a mucha gente y hablé con mucha gente, todos los sectores están afectados por los productos chinos. Y somos el único país que no toma medidas, porque Brasil toma medidas correctivas, Argentina toma medidas correctivas para tratar de lo que pasa es que evitar. nosotros no tenemos un contacto directo con China. No, el problema nuestro... Lo hacemos a través de terceros países. Sí, pero eso para negociación. Sí, claro. Pero aquí internamente, ¿verdad? Hay que definir. El Paraguay quiere seguir importando y bueno, y vamos a cerrar la UIP y vamos a volvernos todos importadores. Pero ¿quién le va a dar el trabajo a la enorme cantidad de gente que sale al mercado laboral? Acá hay que tener en cuenta un detalle, Carlos. Cuando se firma el Mercosur nos dijeron que íbamos a pasar de 4 millones a 200 millones. Sin embargo, hoy por suerte somos 7,5 y es un país que está consumiendo. Pero nosotros es muy complicado enviarle algo a Brasil y a Argentina. Sin embargo, a ambos países automáticamente pueden pasar. ¿Por qué no le podemos enviar nosotros? Y porque tenemos miles de barreras en la aduana. ¿Por qué nosotros no podemos ser recíprocos? ¿Por qué no podemos hacer exactamente lo mismo? ¿Por qué no podemos elevar los aranceles de productos chinos? Hay aranceles de productos chinos, abertura, 20%, 22%. Y es imposible competir con esos precios cuando son aberturas de aluminio. Y así hay miles de productos o cientos de productos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Hay que hacer esos ajustes que eviten de que las industrias tengan que cerrar por problemas de competitividad. Es todo un proceso. Y justamente yo por eso me refería al resto de las industrias. Y ahí hay que hacer un gran trabajo, Carlos. Es un trabajo que hay que darles competitividad a las empresas. Hay que buscar financiamiento para que traigan equipos de última generación para poder bajar también sus costos, mejorar su calidad. O sea, hay que internacionalizar a estas empresas. E internacionalizar es un proceso bastante importante que hay que ayudarle a estas empresas, en primer término, a abrir la mente de sus dueños, porque esto es todo un proceso. Y realmente hay una demostración clara que se puede. ¿Quién hubiese pensado, yo mismo, hace 6 años atrás, cuando dejo la UIP, de que va a existir una industria paraguaya que fabrica un alimento como las galletitas y que hoy está en todos los supermercados de Europa, está en Estados Unidos, está en China, está en India, ahora van a hacer una exportación a Australia? O sea, es posible, pero para que sea posible hay que traer maquinarias con tecnología que permitan lograr la calidad y la competitividad necesaria, siendo que es un producto alimenticio y sabemos las trabas fitosanitarias y las trabas que imponen los países a la importación de alimentos. Sin embargo, ese producto está en las estanterías. O sea, la oportunidad existe y ya no pensemos más en Brasil y Argentina, porque lo único que logramos del Mercosur es ir a chocar con un gran frontón y no poder resolver los problemas de poder exportarles libremente. ¿Coincide? O sea, yo coincido, pero yo no coincido tanto en lo de Brasil y Argentina. Creo que sigue siendo un buen mercado, solamente que nosotros tenemos que frenar en nuestra frontera exactamente como ellos lo hacen y ahí las cosas van a cambiar. Ahora, si nosotros seguimos teniendo una frontera de puertas abiertas y ellos de puertas cerradas, ejemplo, hoy vos tenés que formar una cola para pasar a Posada casi de 1,5 kilómetros. 10 kilómetros fue el... 10 kilómetros, sí. Ahí está. Entonces, ellos cerraron ya su frontera. Entonces, la próxima vez, esa persona que viene de 100 kilómetros de Encarnación
va a pensar 3 veces para pasar de este lado. Se va a quedar en la posada a hacer sus compras. Entonces, esos son mecanismos que ellos hacen, lo hace Brasil también, lo hace Clorinda, lo hizo en su momento. Entonces, les pregunto a ustedes que están en el tema, a ver si, y cortito me responden. Brasil va a poner tiendas libres en la frontera. Claro. Free shop, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera eso puede afectar a la industria y qué puede hacer la industria para enfrentar esa situación? A ver, eso te digo, comienza el arquitecto, ¿sí? Creo que Ciudad del Este se está reconvirtiendo. Ya hace años se está reconvirtiendo. Hay muchísimas maquilas, hay muchísimas industrias, y industrias grandes. Yo estuve hace un mes en Ciudad del Este recorriendo un poco y es impresionante. Es decir, no le va a afectar a Ciudad del Este. No creo. Aparte sí, al que comercio sí, al comercio de importación. El comercio de Ciudad del Este ya le afectó hace 5 o 6 años y se fue reconvirtiendo de a poco. Y hoy Ciudad del Este cambia, ya no vive solamente del comercio que viene de Foz, de Brasil, de Cascabel, de San Pablo. A comprar productos importados. Hay que tener en cuenta que hoy toda la zona Alto Paraná tiene más de 500.000 habitantes. 4 años atrás vos no tenías un hotel lindo, no tenías restaurantes. Ahora tenés restaurantes, te podés ir a comer, antes tenías que ir a Foz. O sea, tiene shopping, se está reconvirtiendo Alto Paraná. Entonces yo creo que, y quizás le va a afectar un poco por una cuestión lógica, pero ellos ya vieron de que ese no es el mercado. O sea, el sacoleiro ya no es el mercado principal. Ya es un 20% y 80% es el consumo interno. Pero aún así, el régimen de turismo sigue siendo el 40% de los ingresos aduaneros. Eso que está indicando de que el Paraguay tiene una capacidad de consumo de esos productos, pero la gran mayoría se vende en Ciudad del Este. Entonces, por un lado eso, y a nosotros nos encanta de que se reconvierta y de que sea industrial y no solamente comercial, que sea comercial también. Pero fundamentalmente, decía recién el arquitecto también algo que habló él de que la industria del alimento también tuvo crecimiento. ¿Pero por qué? Porque vino el señor Macri y corrigió todas las distorsiones que había en Argentina, que hacían que los productos de Argentina entren como si fuesen productos nacionales. Y comprándose en Clorinda, en Formosa, en cualquier parte de la Argentina, y venían y se hacían cargo de nuestro mercado. Y entonces las industrias que fabricaban alimentos estaban pasando extremadamente mal. Por suerte vino este señor, corrigió las distorsiones, y no es que se mejoró porque las autoridades nacionales hicieron trabas o empezaron a controlar. Sí, claro, o sea, claro. Ellos definen la historia económica de nuestro país, tanto Brasil como Argentina. Que es uno de los temas fundamentales que nunca se cumplió. Le pregunto algo, para terminar. En el Mercosur, quería decir antes. Porque se tiene que terminar. Me encantó este ping-pong, me encanta este ping-pong. Entre ustedes, yo no sé por qué tardaron tanto en encontrarse. Bueno, comiendo asado no encontramos. ¿Y sabes cuándo nos encontramos? Preguntarle al arquitecto Tabela quién fue el que le dio en la UIP las oportunidades que tuvo de ir subiendo hasta donde subió. El arquitecto Tabela. Por eso ya me toca a mí ahora, güey. Claro, por eso me toca a mí ahora. Pero, bueno, está bien. Pero él tiene que quedar como consejero. No. El profesor va a seguir siendo profesor. ¿Por qué los industriales tienen que votar por el arquitecto Tabela? Mira, un minuto. Sencillo. Nosotros vamos a cambiar la UIP. O sea, vamos a darle un giro diferente. Eso no quiere decir que lo que se hizo mal. No, se hizo bien. Pero le vamos a dar un giro. Por ejemplo, nosotros vamos a potenciar, sobre todo lo que hablamos, vamos a potenciar todos los gabinetes. Vamos a tener un gabinete económico, jurídico, tributario, vamos a tener una dirección de MIPYME. La UIP no tiene una dirección de MIPYME. Hoy la UIP no tiene una dirección de seguimiento. Vos tenés empresa, tenés un problema y tenés que hablar solamente con el presidente. Segundos. O sea, vos tenés hoy una UIP vertical y nosotros vamos a hacer una UIP horizontal, que haya más participación, más integración y que venga más la gente. Esa es la idea, es sencilla. Perfecto, gracias arquitecto. Al contrario. Muchísimas gracias. Licenciado. Bueno, yo creo que lo que anda bien no hay por qué cambiar. Ese discurso del cambio es muy de los políticos y sobre todo en un país como este donde sí hay que cambiar muchas cosas.
Su eslogan lo dice, sin alternancia el cambio no existe. Claro. Yo no sé qué alternancia estamos hablando, si él 6 años... Presidente. 6 años de la segunda autoridad máxima de la UIP, entonces no sé de qué cambio vamos a hablar, o de qué renovación. Si él está hace muchos años... De los 13 miembros, 9 miembros nuevos. Esa es la renovación. Bueno, a ver, ¿por qué tendrían que votar por usted? Yo no creo que a un empresario normal, con ese discurso, las mujeres o el discursito de hay que meter jóvenes en la Junta, les pueda gustar. Al socio real de la UIP lo que quiere es que la UIP sea el paraguas de protección y de ayuda, por eso está pagando su cuota. Y eso de repente es muy importante la experiencia, es muy importante la carrocería que tiene la Junta Ejecutiva. Por lo tanto, nosotros tenemos las 3 condiciones básicas para un presidente de la UIP es tiempo, y el tiempo es dinero. 20 segundos. La segunda es justamente la credibilidad, la carrocería que tiene ese presidente, y la tercera la experiencia. Y bueno, eso es lo que yo quiero dar al gremio. En vez de jubilarme, vengo a trabajar incansablemente para hacer Tengo lo que que reconocer que saben venderse los dos. Les felicito, saben venderse los dos. No, en serio. Fue excelente la charla. Espero que después de todo esto la UIP sea realmente un gremio pujante que ayude a mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Nosotros tenemos una ventaja, cortito nomás lo UIP, que después de las elecciones todos trabajamos juntos de vuelta. Perfecto. Porque somos todos amigos. Gracias, arquitecto. Al Gracias, contrario, licenciado. gracias, Carlos. A la vuelta de la pausa, más sobre la muerte de Rodrigo Quintana. Ya volvemos. Ya estamos en el segundo bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctora Selva Rodríguez? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Bien. Gracias por venir. A ustedes por invitarme. Sí, ya es casi socia acá del canal. Ayer estuvo en otro programa, ahora está, así que... ¿Qué tal, Guillermo Duarte? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Un saludo a la doctora Selva. Gracias por la invitación, aquí estoy. Bueno, gracias por venir también. Bueno, finalmente hay una acusación contra el suboficial Florentín. ¿Te satisface o no el trabajo de la Fiscalía y la acusación? No. Nosotros como querella veníamos desde el comienzo, desde hace un buen tiempo, exigiendo al Ministerio Público una investigación seria y conforme no a los informes policiales, sino conforme a los otros registros que existen en la carpeta fiscal, que son los videos, los circuitos cerrados, los audios, donde surge que Florentín es parte de un convoy de policías que tenían que ser juzgados, investigados todos. Sobre todo no estoy de acuerdo con la calificación de que solamente Florentín sea autor, es decir, el 29, inciso primero, nosotros cuestionamos duramente, decimos que debería ser en todo caso el 29, inciso segundo, mínimamente coautor, donde hay también otras participaciones de complicidad, instigación y otros coautores como Báez. ¿Cómo se llama el otro policía? Jiménez. 3 policías entran... no, pero hablo de los que entraron directamente al PLRA. Y Báez, solamente 3 personas que tienen la misma conducta. Solamente Florentín es acusado como autor directo, siendo que Báez es el que le abre la puerta y el otro, Jiménez, es una persona que disparó Florentín hacia Rodrigo Quintana. En mi teoría, ella me discute, pero bueno, vamos a aceptar esta para cuestionar el trabajo de la Fiscalía. Jiménez hace lo mismo, pero le dispara la cabeza a una mujer, le vuela parte de la oreja y ese tiene un proceso aparte con otra fiscal como si fuese que ocurrió en otro mundo, en otra dimensión y en otro momento. Entonces, esta división de las causas, Guido Amarilla y Paredes Palma están en otra imputación por otros hechos, de otra forma, está hecho como para que no se descubra luego la verdad. Sí. Entonces, nosotros cuestionamos este trabajo fiscal
le señalamos a la Fiscalía que tenía que descreer los informes policiales y reconstruir de otra manera la verdad, y tampoco aceptamos la hipótesis de la flagrancia, porque con la hipótesis de la flagrancia la Fiscalía lo que hace es levantarse su obligación de investigar quién dio la orden, porque dicen que ellos llegaron persiguiéndole a la gente inmediatamente después y entraron directamente sin que nadie les diga nada. Bueno, doctora, cuando hablábamos nosotros por radio, vos contabas otra historia totalmente diferente ¿cómo tomás esta acusación? Primero, ¿cómo tomás la acusación de la Fiscalía contra tu cliente? Y primeramente para mí es, como te dije, una tomadura de pelo. Ellos hicieron... ¿Por qué una tomadura de pelo? Y porque lo que está inserto dentro de este nivel acusatorio es realmente no tiene sentido. Yo me había opuesto en ese día que hicimos en el PLRA que realicen la planimetría, la trayectoria de balística y las personas que están en el pasillo. ¿Por qué? Porque el perito no podía realizar la planimetría, la trayectoria de balística porque no estaban las personas que estuvieron ese día. Entonces, ellos iban a hacer la trayectoria balística por el video. El perito... es una responsabilidad también de los licenciados, porque ellos son idóneos y ellos tenían que tener la delicadeza de decir, no vamos a poder realizar una trayectoria balística, porque es cierto, necesitamos que estén acá esas personas. ¿Usted cree que fueron obligados a hacer así sin tener en cuenta a lo que estaban? A pesar de mi posición lo hicieron. Yo te voy a decir algo, Carlos. Es así, lo hicieron y es más, que es cierto lo que ella dice. A nosotros nos dijeron de que no se iba a hacer la ubicación de las personas, que se iba a medir solamente el PLRA. Sí. Eso fue lo que le dijeron a ella, y yo le dije a ella, doctora, dejan que avance la investigación y que hagan su medición, no le van a ubicar, y ella se quejó, estuvo oponiéndose. Yo le dejé a la Fiscalía hacer su trabajo porque la historia era que iban a medir nomás el PLRA. Sí. Ahora, pero, doctora... Y pasaron un informe, sí. Imagínate, que en esa perimetría que ellos realizaron tan irresponsable, el perito Luis Sushini, y el licenciado Cristian Benítez, ellos dicen, si me permití leer en su informe, ellos dicen, donde se procedió a realizar la perimetría y trayectoria del proyectil que impactó en la víctima y el informe técnico número 51/18 de fecha 3 de abril. Imagínate, 3 de abril de 2018. Es el día de la acusación. Ellos el día de la acusación presentaron este informe. De la sección de acústica de imagen Ministerio Público quedó acreditado que los perdigones de plomo que impactaron en el toro de Rodrigo Quintana fueron disparados por Gustavo Florentín, estableciéndose de tal forma el nexo causal entre el acusado y la muerte de Rodrigo Quintana. ¿Cómo puede ser que el perito pueda aseverar que el que disparó fue Gustavo Florentín si ellos no saben posición de tiro, cómo ingresó mi cliente, no tienen la estatura de Gustavo Florentín? Una persona que es idóneo en tema de armas y balas tiene que saber que todo eso se tiene que tener en cuenta. La estatura de la supuesta persona que ellos dicen que disparó, para que se pueda medir la trayectoria real de la balística, porque una estatura de una persona que tiene 1,80 m no va a tener la misma forma de trayectoria de uno que tiene 1,60 m. Perfecto, pero ¿ustedes están seguros que fue Gustavo Florentín el que disparó? Sí, por otros medios. O sea, ahí es donde nosotros disentimos con Selva de que no se haya podido probar de que Gustavo Florentín fue el que disparó. Le estaba comentando yo a ella también de que es cierto que la Fiscalía no provee toda la información, pero entre los últimos informes que se presentaron y que ella leyó allí, hay un informe que no es el de la planimetría, sino es un informe de acústica e imagen, que ese informe de imagen, que es lo relevante, utiliza una ampliación con un software del Ministerio Público, del Laboratorio Forense, donde se ve directamente por la ampliación que es Florentín y se lo distingue porque el otro está con casco blanco. ¿Vos viste eso? Todavía no vio porque no le dan. A mí no me dan. ¿Y vos cómo viste, doctor? Porque lo que yo le tengo a una persona plantificada en la Fiscalía allí, pero 24 horas, una persona tiene que vivir atrás, porque lo que hacen es que está el informe aquí, está el informe allá, hay reunión de fiscales, nunca se puede acceder, se complicaba el acceso, y aparte esos informes son de la fecha. Para vos es claro que el disparo provino del arma de Gustavo Florentín. Para mí sí, pero yo te digo, Carlos, en mi hipótesis luego, el disparo es un acontecimiento que forma parte de unos hechos que tienen que ser analizados. Las tres personas que patearon y que se pusieron para abrir la puerta y entrar disparando. De acuerdo a esa imagen acústica que dice Guillermo,
Acústica e imagen, Mussolini, acústico fue sonido. Sí, bueno, perdón, acústica e imagen. Él dice que se ve que es supuestamente Gustavo Florentín el que Con la dispara. ampliación, Los sí. técnicos dicen en el Bueno, informe 51 ahí. los técnicos. Bueno, yo lo que quiero saber es si que el disparo que hizo Gustavo Florentín es el que le mató a Rodrigo Quintana. Una cosa que vos veas que disparó, otra cosa que se confirme Que fue su disparo. fue de su escopeta y se coincide ¿cómo se llama? Las estrías con la escopeta. Yo puedo ver muchas cosas, pero yo tengo que demostrar Tenemos que lo que también yo el he visto, informe de la escopeta de Florentín, que dice que la escopeta de Florentín dispara los balines de plomo y de goma. La misma escopeta tiene esa aptitud, no es que hay una escopeta para plomo y una escopeta para... Bueno, eso es justamente lo para que quiero goma. decir. Vos me estás hablando de una imagen donde se ve que supuestamente él dispara, pero eso no quiere decir que el disparo que él hizo y que supuestamente hizo él y que salió su escopeta es el que le mató a Rodrigo Quintana. Un solo disparo. Un ratito, que le mató a Rodrigo Quintana. Segundo, que vos me digas que hay un informe que dice, todos sabemos que una escopeta calibre 12 puede usarse con balines de goma y con balines letales. Sí. Eso no quiere decir que salió de su escopeta. El único informe pericial que va a demostrar que salió esos perdigones letales de la escopeta de Florentín es una pericia de lo que se extrajo de Rodrigo Quintana con la pericia de la escopeta, que dio negativo. Entonces, ¿Es cierto eso? No. acá yo tengo donde el informe dice que se hizo las pericias de las 5 escopetas. El perito, por eso digo, esto es tan... ellos quisieron armar tan bien, pero como el delito es cobarde, no pudieron armar tan bien también su estrategia. Porque acá el perito dice que ellos dan el informe que de la escopeta de Florentín se puede utilizar balines de goma y balines letales. Sí. Pero no informa a ellos si es de la escopeta de Florentín salieron balines letales. Dice que los balines que se rescataron del cuerpo No. de Rodrigo pudieron haber salido... Pudieron. Sí. No, es lo mismo. Yo, perito, voy a decir con precisión, porque soy idóneo en eso, salió Lo que pasa es que en la escopeta no es como el revólver o la pistola que tiene estrías en el tubo. Esas estrías no existen en las escopetas, son caños lisos también. Las está en la pericia. estrías no existen en balines de goma. No existen luego en Bueno, el tubo, acá en el dice tubo de la claro, escopeta. acá dice, se identifica como M12, es acta, dice, para el disparo de funcionamiento normal, que la evidencia identificada como M4, M5, o sea, que ahí lo que ellos dicen que la escopeta que fue periciada de Gustavo Florentín puede ser apta para ambos tipos de Sí, balas. eso es lo que- ¿Te puedo decir Bueno, algo, segundo, Selva? espérame a terminar el rato, Guillermo. Y se corresponde que las densidades metálicas extraídas de Rodrigo Quintana pueden ser de proyectiles de arma de fuego. Obvio que arma de fuego pues, es escopeta, ¿verdad? No, es pues un aire comprimido. Sí, está bien, Sabemos. sí. Entonces, para mí, eso me parece absurdo lo que dice. De arma de fuego tipo posta de materiales plomo, de cartuchera de cargas múltiples de calibre 12. Utilizadas en arma de fuego, animaliza, tipo escopeta portátil de hombro, puño calibre 12. Acá no dice que de la escopeta. Que de la Yo te puedo escopeta decir de algo. Gustavo Florentín. Yo te puedo decir algo para que podamos coincidir en lo siguiente, porque acá lo que nosotros por lo menos, con alguien tenemos que tener un debate lógico, ¿verdad? Porque Sí. ya con la fiscalía no lo podemos tener. Nosotros no decimos que esa pericia de la escopeta sea suficiente para probar lo de Florentín. Tampoco la imagen espera, es porque suficiente. es un indicio que hay que analizar. Solo ese indicio admite otras explicaciones, la que ella da. A eso se suma el otro indicio que es el circuito cerrado del PLRA, que solo tampoco te permite concluir. Después se hacen las mediciones, que yo estoy de acuerdo con ella en que le hicieron mal, no le pudieron haber ubicado a Florentín, ellos donde se le antojara para hacer el análisis, pero la planimetría nos da distancias que son importantes, como que el cuerpo quedó a una distancia de 9 metros desde la puerta. Entonces, y el lugar donde se ejecutó el disparo, según este otro elemento que tenemos, es la puerta. ¿Por qué eso es relevante para el dolo? Porque hay un informe que también, escúchame todo, hay un informe técnico que ellos le pidieron también al laboratorio forense y al EMIR
que dijeron que balines de goma disparados a menor distancia de 10 metros causar el mismo son impacto. letales, Son letales. en ciertas partes Bueno, del cuerpo. pero vamos a irnos para poder debatir bien. El tema es lo siguiente. Yo entiendo que tu imagen puede ser para indicio para una investigación, pero no para presentar una acusación. Porque vos estás diciendo que hay un informe donde dice que los balines de goma pueden ser también letales. Sí. Bueno, a mi edad, yo todavía no escuché dentro de la República del Paraguay con todas las manifestaciones, y aclaro, yo soy de la época chonita, que alguien haya muerto por balines de goma. Déjame terminar. Es cierto, es una hipótesis, pero una hipótesis no es una confirmación. Con eso no se demuestra que Florentín disparó. Acá hay un informe donde ellos no pueden sostener que de la escopeta de Florentín salió la bala que fue letal para Rodrigo Quintana. Con la planimetría, el perito puede tomar una distancia, pero ¿dónde es certera ese informe? Cuando la persona que estuvo ahí puede decir, estuve parada acá, y se confirma si es cierto con el video. Esperamos un ratito. Bueno, hay otro punto también muy importante. ¿Por qué el Ministerio Público hace énfasis en planimetría si se podía hacer la reconstrucción de los hechos? La reconstrucción de los hechos no se hizo porque ustedes no quisieron. ¿A ustedes lo hicieron? Yo me opuse, pero ¿por qué me opuse? ¿Por qué te opusiste? Sé sincera. Me opuse por ella. ¿Por qué por ella? Porque le iban a hacer la reconstrucción solamente con Florentino. No. O sea, vos no dijiste, pues yo le dije, yo no quiero reconstruir los hechos en el PLRA. Yo quiero reconstruir desde cuadras antes, que venga Cantero, que venga Báez, que venga el resto, porque si no, y la reconstrucción de los hechos, vamos a terminar... No, es cierto. Porque yo te voy a decir algo, Guillermo. Vamos a irnos en honor a la verdad. La reconstrucción de los hechos se iba a hacer antes que yo tenga que... una palabra haya cruzado contigo. La reconstrucción de yo los no te dije que nos pusimos de acuerdo, yo te digo por qué. Espérame un ratito. La reconstrucción de los hechos ya se le pidió con Raquel Fernández. Sí. Y se confirmó la hora, el día, la fecha, fuimos notificados. Yo todavía no hablé contigo en ese momento. Yo no era lo que ella ahí. Bueno, espera. Bueno, entonces... Y ahí se hizo el informe de que supuestamente iba a haber una actividad dentro del PLRA y no se hizo. Sí, porque no era abogado lo que ahí. vos estás diciendo, que estabas de acuerdo conmigo, no es lo mismo una planimetría que una reconstrucción. La planimetría se hace por pedido de la Fiscalía y la reconstrucción es por una orden judicial. Y no había eso. A mí me notificaron para hacer, y por eso yo les discutí. ¿Vos te pusiste para que se haga? Yo me opuse a que se haga la reconstrucción de los hechos solamente con el defendido de ella. Porque íbamos a reconstruir unos hechos y con esa reconstrucción vamos a consolidar la hipótesis de que solamente Florentín participó, porque íbamos a hacer solamente con Florentín. No, pero la reconstrucción de los hechos no se iba a hacer con Florentín. La reconstrucción de los hechos se hace desde el momento que ellos están frente al PLRA, se van varias personas, porque yo le dije al perito, ¿cómo vos vas a hacer las personas que están en el pasillo si vos no sabes cuántas personas estaban acá y no están acá las personas? Yo me estoy sorprendiendo porque a través de la prensa, de la televisión, yo veía que era una distancia totalmente diferente. Cuando yo estuve dentro del PLRA, era otra cosa de lo que sale en las imágenes que están pasando por la prensa. Bueno, pero el tema es, entiendo lo que él dice, porque él habla de un complot. La reconstrucción no se hace porque no iban a estar los que ordenaron. Florentín dijo que nadie ordenó que ingresen. ¿Cuál es la verdad? No. ¿Alguien ordenó que ingresen y por qué ingresaron al PLRA? No, eso se tomó mal, esa expresión. Él dijo, nuestra función era hasta ABC. Sí. Claro. A nosotros nadie nos ordenó que nos vayamos al PLRA. ¿Y por qué fueron? No, él lo que dice es, mi función terminaba en ABC. Sí. A mí nadie me dijo, después te vas a ir al PLRA. En ese momento. Claro. Y él aclaró que ahí terminaba su función. Él solamente era hasta ABC. ¿Por qué fueron hasta el PLRA? Porque después viene la orden. Eso es lo que la gente... ¿Quién dio la orden? Amado Cantero. Eso es lo que la gente no entiende. Después de recibir una llamada. Él dice, yo tenía que irme hasta el diario ABC porque ahí tenía como dispersar una turba. Hasta ahí no había todavía ninguna orden de irnos al PLRA. Claro. Después vino la orden, cuando Amado Cantero, después de una cuadra, le empieza a llamar. Ellos se hicieron el famoso Ñembotabú. Viene, él hace uso y abuso de su autoridad y agarra y le coacciona y les obliga a que ellos vayan. ¿Cómo hizo más uso de su fuerza poniendo él
poniéndose, era al frente del pelotón y los otros le tenían que seguir porque era un superior, no podían quedarse. Bueno, ahí. ¿Y por qué fueron al PLRA? En eso coincido con... pero ¿por qué Cantero ordena que vayan al PLRA? ¿Qué pasó para que se tome esa decisión? Y no, Según y hay que preguntarle a Cantero. Eso es lo que nosotros porque decimos. Florentino puede saber todas las órdenes que recibe Amado Cantero, porque él está ahí. No puede Bueno, él está agarrar. bien, hasta ahí dice Florentino. Sí pero, recibió bueno, una llamada. Sí. Sí recibió una llamada. Y bueno, eran irse al PLRA Sí. de ABC. Aclaro. Después de recibir la llamada es ingresen al PLRA, que es totalmente diferente. Váyanse e ingresen. Ahora, ¿por qué ingresan al PLRA? Porque Amado Cantero les dijo que ingrese. ¿Y quién es el que supuestamente hubo un policía que se lesionó porque le tiraron Eso fue un Cantero Russo, Cantero Russo. Pero ese ya cascote, estaba qué sé yo? en el convoy de ellos, ya estaban llegando al PLRA. Y en el marco de la llegada se produce Sí, esa sí, agresión. Sí, porque Florentín, ¿qué dice? ¿Por qué supuestamente van al PLRA? ¿Porque los que atacaron a ABC estaban yendo al PLRA o cómo fue? Ellos, como te dije... Porque hasta- vos me explicaste ayer así, doctora, en la radio. Sí, el tema es lo siguiente. No, yo te explico cómo era ayer. Ellos están hasta ABC, Sí. y después salió la nueva orden que ellos vayan al Sí. PLRA, porque supuestamente ellos estaban, había una turba que estaban Sí. ahí, que hay un camarógrafo que le mostró a Cantero Russo que supuestamente había una persona de civil que tenía arma de fuego. Entonces ellos van a través de esa turba, No se ve en ningún lado supuestamente la dispersando. persona, la de civil con Ese es arma. el problema, que del video que entregó el PLRA solamente se ve los costados, en ningún momento se ve el frente. El frente del PLRA solamente se entregó cuando Arnaldo va a disparar por el techo. Después es el único video No trajiste mi que hay. acusación ahí. Ahí trajiste. Nosotros hicimos un trabajo que es lo que le presentamos a la fiscalía varias veces, donde extrajimos. Espera un ratito, espera un poco, porque eso me interesa. ¿Vos creés que se manipuló el video del PLRA para No. entregarle solamente unos sectores o no había cámara en el frente? La toma de la cámara, lo que te dice ella, la toma te da un Al ángulo, costado, sí, ¿verdad? un costado. Entonces vos no podés ver el frente, Sí. te dice Sí, Silva, sí, ¿verdad? sí. Entonces para eso nosotros hicimos un trabajo de que buscamos la cámara de la escribanía de enfrente y buscamos Para las confrontar. cámaras y armamos al Ajá. tiempo cómo estaba la ¿Y situación. encontraron esas cámaras? Yo no encuentro. Nosotros le presentamos, nosotros le presentamos. Este es antes, Doña el Cepo, costado. pero espera un poco, lo que le quiero es mostrar Este es acá una lo que cuadra- nosotros media hicimos, cuadra el antes. trabajo con las fotos y con la ubicación. cuadra A cada antes. policía lo ubicamos en el lugar donde estaba entrando. Y nosotros lo que hicimos fue usar la cámara de ABC para mostrar cómo ellos estaban llegando. Y de un lado se ve que estaba un señor bajando hielo. Y del otro lado ya no hay nadie que esté corriendo, ingresando. Lo que Pero- no pero se, una lo que no cosa- se hay una ve cosa- es lo que estaban tirando de arriba, Ya. los cascos de los bombas cascotes molotov y los la cascotes. bomba molotov de que estaban tirando arriba no se ve. Eso es nomás lo que yo quiero saber, qué pasó de eso. Porque acá Había te vemos gente todos los arriba costados. en el PLRA Sí, no, defendiéndose, así fue. Estaba un señor bajando hielo y se ve, eso está, o sea, no hace falta que yo invente. ¿Defendiéndose contra quién? No, estaba bajando hielo un señor. No, los que estaban arriba en el De PLRA. repente llegan la policía y entonces así cierran las puertas y la policía llega disparando. Decir que la gente, los que se ponen, los colegas de Florentín, esos tres que se pusieron enfrente de donde en el momento llegan disparando ya. Y vos me dijiste, Báez disparó arma de fuego contra el PLRA. Báez disparó frente al Ahí PLRA. está. Pero espera, ojo, una cosa es llegan disparando, otra cosa es que él se vaya y se coloque frente al PLRA. Ahora, yo lo que quiero saber es también, ¿a quién se estaban defendiendo ellos? Si estaba la puerta cerrada y estaban los policías ahí, ¿por qué los otros de qué se estaban defendiendo ahí arriba? De los policías que llegaron disparando. Pero ¿dónde se ve eso? Lo único que se ve es Arnaldo Báez disparando. Pero Yo eso tengo se los ve videos. uno, que es Arnaldo Báez con su 9 milímetros. No tenés ahí todo. Ahora, hay mucha. Veo que lastimosamente se me va el tiempo porque me gustaría tener estos 2 horas, me hubiese estado a estar con ustedes. Pero les pregunto, ustedes que conocen los entretelones de todo esto. Yo tengo la impresión de que hay gente de los dos sectores que no quiere que se sepa la verdad Sí. en este caso. Y Sí. a mí realmente eso me causa mucho ruido y me molesta. Me da la sensación de que ninguno de los dos sectores quiere que se sepa la verdad. Cada uno cuenta la versión que más le conviene. Sí.
Se politizó esto. ¿Y qué pasa? Acá nosotros tenemos, por un lado, una institución que es la Policía Nacional, el ministro y el presidente de la República. Por otro lado, tenemos un partido político. ¿Qué pasa? Yo me siento en el medio porque yo soy la cara de Florentín afuera, porque él está privado de su libertad. Sí. Ahora yo tengo una acusación acá, donde dentro de la acusación ellos dicen que Gustavo Florentín disparó. No hay elementos para demostrar que de su arma salió los proyectiles y después sale y dice la fiscalía. Es decir, que la fiscalía, lo que le instalaron a la fiscalía escribió como acusación. Claro, y la fiscalía aceptó toda la versión de la policía y la policía es la investigada. Ese es el problema acá. Eso es lo que yo, exactamente, en eso coincido con él. No puede ellos, todos los informes de la Policía Nacional. Solamente eso sí. Solamente eso, no, y nada más. Y sus testigos son todos policías. Todo policía. Bueno, pero el único que está privado de su libertad es Gustavo Florentín. Arnaldo Amado Cantero no está. Pero ¿por qué no me dijiste que hay políticos que no quieren que se aclare? Es más, me dijiste y me llamó la atención, se me quedó también eso. Sí. Lo de Efraín. ¿Qué es lo que le dijiste a Efraín que él sabe bien y que él tampoco Guillermo quiere sabe cuántas veces le he dicho. Yo siempre le he dicho, acá ustedes no quieren aclarar la muerte de Rodrigo Quintana. A ustedes no les interesa eso. A mí me interesa. ¿Por qué? Porque es un ser humano, yo también soy mamá y me interesa también demostrar la inocencia de mi cliente. Porque si a ellos les interesaba demostrar quién es el que le mató a Rodrigo Quintana, no hubiese perdido tiempo en el cruce de llamada. Porque, espera un ratito, más fácil eso dice yo, no hizo Efraín. Sí, pero ¿y quién es el que te paga? ¿Efraín Alegre? Bueno, ya sé, pero ese es un trabajo profesional bueno, nuestro. Justamente a través del trabajo que nosotros empezamos a hacer, empezamos a buscar la necesidad de que haya una orden. Bueno, pero nosotros sabemos como abogados que hacemos de acuerdo a lo que nos dicen nuestros clientes. No es que nosotros agarramos y hacemos en nuestra cabeza nomás también todo. Bueno, el punto es eso. ¿Qué pasa? Si él en verdad quería saber quién le mató, entonces no hubiese perdido tiempo en el cruce de llamada. ¿Por qué? Porque iba a ser como efecto dominó. La agarro a quien en verdad le cegó la vida a Rodrigo Quintana. Ese va a hablar quién le dio la orden a él y va a ser así tipo de efecto dominó. Pero ¿qué pasó? Se perdió 350 días en cruce de llamada y 15 en paralelo nosotros en investigación. No falte a la verdad. Yo hice el pedido que se le impute a todos los policías, pero que también se investigue lo de arriba. O sea, de los dos lados. Pero era el tema de cruce de llamada, pues tomó más tiempo. Pero eso porque el problema fue porque ahí eso fue lo que hizo que la causa se tranque. Pero te vienen a preguntar, independientemente. Yo como voy a adivinar. ¿A vos qué te importa? ¿Quién dio la orden o quién le mató a Rodrigo Quintana? Te pregunto, ¿quién más te importa a vos? Yo quiero saber cómo se produjo ese atraco al PLRA que desencadenó en la muerte de Rodrigo Quintana. Y entonces yo pedí, igual que vos, que se le impute a todos. ¿Sabes cómo se produjo? Yo te iba así gratis nomás, sin necesidad que haga investigación. Todo esto comenzó con los 25 senadores que violaron la Constitución Nacional, que se planeó que la gente del PLRA tiene que salir, por eso compraron 100 litros de alcohol porque ya estaban preparando el molotov. ¿Dónde empezó esto? Donde Efraín Alegre, según el video, donde Efraín Alegre y Filisola atropellan la valla donde estaban los policías y posteriormente, lastimosamente, salió el disparo que se fue contra el congresista. Bueno, ahí empezó todo. De ahí empezaron a correr. Bueno, ahora yo te voy a decir una cosa. Yo, como profesional, a mí me va a interesar quién apretó el gatillo y le cegó. Yo a ese la agarro y voy a saber quién le dio la orden. A un sicario. Yo considero que todos los que una persona le paga. Vos tenés que agarrar al sicario para saber quién le pagó. Claro. O vos la agarrás primero al que pagó, después saber quién es el sicario. Pero yo no soy el titular de la acción. Lo que yo pedí es que se le procediese a todos los que llegaron. No, así como vos pedí que entre Baez, que entre todo. Yo pedí eso. Yo digo que se perdió tiempo nomás. Fiscalía. Bueno, vamos a coincidir quién que perdió tiempo. Que se le recusaba al juez, que se le recusaba. Yo no le recusé ni una vez al juez, yo le recusé recién a Raquel Fernández después de que surgió todo esto. Finalmente, ¿ustedes creen que va a haber justicia, se va a hacer justicia? No, sí, nos están persiguiendo. Justamente ahora te iba a decir, yo tenía una causa donde Mabel González. Se llama, nuestra fiscal que se le Marlene González estaba a cargo de una unidad penal donde yo tenía una causa, donde tenía un sobreseimiento provisional. ¿No hubo cambio de fiscales? No, les desvinculan a ella para esta causa y ella pidió la reapertura de esa causa, porque sabía que yo le estaba atacando a todos. Entonces, ella también recibió una orden donde había un sobreseimiento provisional para que se abra la apertura de esa causa y ahora se presentó una acusación y mañana la preliminar. Ahora, en resumen, ¿vos crees que esto no se va a aclarar? Y lo van a tener como chivo expiatorio según vos. Es que lo tienen. A tu defendido. Es que lo tienen. Yo quiero saber nomás. Guillermo, ¿vos qué pensás? Yo creo que Gustavo Florentín es coautor
de estos hechos y hay otros responsables. O ¿Cómo sea, va a ser coautor? ¿Dónde hay el dolo? bueno, y ahí es donde yo te iba a explicar justamente de que la tentativa se castiga con la misma pena que el homicidio consumado, ¿verdad? Sí, pero tiene que haber dolo. Y Gustavo bueno, y Florentino tenía la intención de irse al PLRA déjame que te y termine matarle la a Rodrigo siguiente Quintana. idea. Cuando se prueba de que ellos tienen, y Gustavo Florentino tiene buenísimas notas en lo que es balística y lo que es todo el manejo de armas, él sabía perfectamente que disparando a una distancia de menos de 10 metros con balines de goma le mataba a alguien si le daba en la zona que tenía que darle. Él con ese conocimiento disparó pensando él que tenía balines de goma a una menor distancia. Quiere decir que se representó dolo la no se muerte. utiliza Vos sabés para- que cuando yo lo escucho, me parece que estoy viendo una película. No, una película de terror. Parece una película, cuando ustedes me cuentan esta historia, parece una película donde Gustavo Florentín es, no sé cómo te voy a El explicar. superpolicía. Es, claro, un superpolicía que en un momento de alta tensión, él tranquilamente va, ya viene, sí, parece Rambo. Voy a sacar. Parece Rambo. Sí, voy a- Espera y que sale, no, pero Llegó la policía disparando, que haya un solo muerto. Es gracia de Dios, porque con todos los disparos Es lo que que le dice hicieron, Gustavo Florentín. Si yo tenía balines letales, de las 16 horas estoy en la calle disparando, justo dentro del PLRA va a haber uno solo que le cegó la vía a Rodrigo Quintana, siendo yo de antidisturbio, el único que era oficial de planta y que utilizaba balines de goma, letales, es Arnaldo Báez. Y eso está en la pericia, que él tenía sus 9 milímetros y 9 BU, era lo que lo utilizaba, y se sacó dentro del techo del PLRA y contrató y se confirmó. Bueno, está bien. Guillermo, muchísimas gracias. Espectacular. Yo creo que esto fue revelador. Ustedes hicieron el bloque, ¿verdad? Fue revelador. No, en serio, porque acá espero que la fiscalía esté viendo el programa, que los fiscales del caso estén viendo el programa y que tengan en cuenta lo que ustedes dijeron y que actúen en consecuencia. Y si hay cosas que mejorar de la investigación, que se mejore, porque es necesario que nunca un joven paraguayo y por la República puede ser asesinado en un lugar donde hay mucha gente y no se sepa quién es el culpable. Parece Así un chiste. es un chiste, Parece un chiste, pero no debe ocurrir en nuestro país. No debería ocurrir en nuestro país. Espero que no ocurra. Gracias, doctor. a las órdenes. Gracias, doctora. Muchísimas No, gracias. A la vuelta de la pausa con Carlos Arrey y Celeste Amarilla. Ya volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches, doña Celeste Amarilla. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal? Gracias por venir, por el aguante. ¿Qué tal, doctor Carlos Arrey? ¿Cómo está? Muy bien, Carlos, un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, ustedes se presentan, son caras nuevas para el Parlamento de la Nación. ¿Por qué, doctora? Bueno, en primer lugar, un saludo a la audiencia y vine de Colorado en homenaje a los buenos colorados que nos van a dar su voto, tanto a mí como a la Alianza. Cada día son más los colorados descontentos con este modelo, el dichoso modelo de Cartes, que Marito quiere copiar y encima va a copiar mal porque no le dan mucho sus neuronas, así que buenas noches y muchas gracias. Bueno, doctora, no me contestaste. ¿Por qué aceptaste ahora ser legisladora o ser candidata a la legislatura? Acepté porque soy igual que vos, igual que ustedes. Estoy hace años criticando a los políticos, me indigna lo que le indigna a ustedes, me enojo por lo mismo que se enoja la ciudadanía, incluyo todos los partidos y todos los colores, y esta vez que me vinieron a pedir que me candidate, primero durante 3 meses dije que no y luego dije que sí, para demostrar que se puede ser diferente, que los políticos podemos ser diferentes, que los liberales podemos ser diferentes, que podemos ser patriotas, que podemos ser honestos, y eso les voy a demostrar, por eso. Doctor, ¿y vos por qué dejás la concejalía y te candidatás para el Parlamento? Bueno, primero, no hay un impedimento legal. En segundo lugar, es un tema que nosotros siempre le hemos dicho a la gente, inclusive durante la campaña ya de la concejalía, que esta posibilidad que hoy es una realidad podía surgir. En ningún momento ocultamos ese hecho y de alguna manera esta es una decisión que se tomó dentro del equipo político y en consulta con todas las personas que han apoyado nuestra candidatura. Y es una decisión que se ha tomado en la conducción política del Partido Democrático Progresista. Nosotros tenemos una trayectoria ya en la función pública, Carlos. Fuimos
probados durante más de 20 años. Vos conocés nuestra tarea como fiscal, primero y después como fiscal general adjunto del área de delitos económicos y anticorrupción. Creo que esta es una nueva oportunidad, una nueva etapa en que la gente espera mucho del Congreso Nacional. Nosotros tenemos varios proyectos concretos que vamos a presentar que tienen relación al jurado de enjuiciamiento de magistrados, al Consejo de la Magistratura, a la Ley de Acceso a la Información Pública, a la Ley de Financiamiento Político y a la Ley de Desbloqueo. Celeste, en esta actividad que pensaba ejercer como legisladora, ¿cuáles serían los puntos principales que llevarías adelante? Porque te presentás como una persona diferente. Sí. Y dentro del PLRA, dentro del Partido Colorado, dentro del Frente Guazú, están políticos de todos los pelajes, ¿verdad? Y de todas las características. En algún momento podrías confrontar contra tus mismos compañeros y no tendrías problema en confrontar con tus mismos compañeros si es que proponen algo con lo que no estás de acuerdo. Por supuesto. De hecho que ese es el Partido Liberal. Y ya hemos dado muestras. En el Partido Liberal no se sigue siempre una línea y los que siguen pagan a veces las consecuencias. Por supuesto que sí, yo entro sin ninguna deuda. A la gente que me propuso, ya les dije muchas gracias y mi gestión va a ser el agradecimiento hacia la gente que confió en mí. Yo no entro con deudas, yo no voy a vender mi voto, yo voy a hacer lo que mejor me parece y voy a cumplir las órdenes de mi partido, digamos, donde creo que está bien y donde creo que es para el pueblo. Pero si yo tengo que discrepar con ellos, voy a discrepar y creo que muy pronto voy a discrepar con algunos. ¿Por qué así luego? Y porque sí, porque yo sé, yo les conozco y ellos me conocen. Es así, yo voy a entrar para ser diferente. Yo voy a entrar para no repetir lo que hicieron muchos de mis correligionarios, motivo por el cual nuestro partido está como está. Pero el mandato imperativo en el Parlamento no se admite, pero sin embargo todos llevan una línea, cuando esa línea no está acorde con los principios que uno tiene, ¿cómo se maneja? A ver, ¿cómo se podría manejar? Bueno, yo creo que dentro del Partido Porque no Democrático todo se puede Progresista, coincidir no, obviamente cada uno con los líderes del partido. tiene su manera de ver el mundo Sí. también, ¿verdad? Nosotros tenemos, y de hecho nosotros somos un partido muy abierto, muy democrático en ese sentido. Nosotros siempre hemos discutido ideas dentro del partido, pero finalmente cada uno toma su decisión y uno es libre y responsable de tomar la determinación que más cree conveniente en los determinados casos que se van presentando. A mí me resulta muy llamativo esta cuestión. Los parlamentarios dicen que no reciben mandato imperativo, pero los partidos políticos fijan sus líneas políticas y muchas veces esas líneas políticas no son las más adecuadas en ciertos momentos para la ciudadanía. Y pocos son los que se rebelan. La mayoría termina aceptando la exigencia del partido. ¿Cómo ustedes... Si se da esa disyuntiva en la posición de ustedes y el partido, ¿por qué lado van a optar? Es que, Carlos, mi partido es un partido grande. El PDP es un partido casi familiar, es más fácil seguramente. Mi partido es un partido grande donde tenés una convención, que es la máxima autoridad para nosotros, y que si la convención baja línea, no es que sea un mandato imperativo, pero sí vos aceptás las reglas del partido. Nosotros tenemos una convención, tenemos un directorio, tenemos muchos movimientos, y cuando el Partido Liberal baja línea, nunca es en contra del pueblo. Nunca es en contra del pueblo. Generalmente se rebelan justamente los que quieren alejarse del pueblo. No le tengo miedo a eso. Carlos, usted en el caso del PDP. Claro, yo creo que no pasa por un tema de cantidad de afiliados ni de ser un partido grande, un partido chico. Pasa por una cuestión de valores, de principios y de ética, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una trayectoria en ese sentido. Yo te puedo dar ejemplo. En la concejalía nosotros mismos hemos tomado la determinación de salir de la multibancada. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo con muchas de las acciones que se estaban realizando dentro del Ejecutivo Municipal. Y también hemos tenido esa misma línea de conducta dentro de la Fiscalía en todos estos años que hemos estado al frente de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción. Hemos sido desertores del sistema de alguna forma. Esa es nuestra línea y vamos a seguir manteniéndonos en esa línea de conducta, en esa filosofía de vida.
insisto con esto y después ya les cambio de tema. Siempre se criticó la aplanadora colorada. La aplanadora siempre se criticó. Pero los otros partidos hacen lo mismo. Cuando fijan la línea, también actúan como aplanadoras. Por eso yo insisto con esto. Cuando esa aplanadora impone o el corporativismo se impone, ¿van a ceder a ese corporativismo o van a pensar en lo que le conviene a la ciudadanía primero? En nuestro caso, claro, Carlos, y eso es lo que te dije, depende. Pero en la historia del Partido Liberal no se ha dado una aplanadora en contra de los intereses del pueblo. En la historia del Partido Liberal, las veces que el partido bajó línea, era a favor del pueblo. Pero es que todos dicen lo mismo, pues. Sí. Todos dicen que Pero dame un ejemplo. Los colorados decían así y se pasaban arrasando. No, esto es lo que le conviene al pueblo, y pasaban Sí, la arrasando. enmienda. Y sí. En realidad, Carlos, En esto el es un partido tema no que hubo fíjate vos eso. que es, yo voy a poner el ejemplo de la municipalidad. La municipalidad mantiene un sistema prebendario y clientelar que está de alguna manera representado por dos personas que tienen más de 20 años dentro del municipio. Augusto Wagner del Partido Liberal, Martín Arévalo, Hugo Ramírez del Partido Colorado. Ellos tienen votos cautivos de la gente más vulnerable de la ciudad de Asunción. Esos son los modelos de política que ellos vienen implementando desde hace años, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que uno puede mostrar realmente la diferencia. Uh-huh. Ahora, por eso yo les digo, ustedes pero van a ¿qué tiene presentarse que como ver? opciones nuevas. Esa gente a la que él menciona, esa gente es la que vota en la Junta Municipal. En la Junta Municipal votan los concejales. ¿Por qué hace alusión a los alusión votos porque de uno o tu de suplente otro? número uno es el señor Augusto Wagner y es el gran árbitro Bueno, históricamente Carlos, yo del te Partido pido que en Liberal. un próximo programa... Vamos a hacer una cosa. Que en un próximo programa le invites a Augusto Wagner. Sí, no vamos a hacer alusiones personales. Acá la invitada soy yo. Vamos a tratar de Invitarle a él acá- con Augusto vamos a tratar- Wagner. Acá no hay tratar de- ninguna alusión personal, ¿verdad? Estamos describiendo lo que vos mismo decís Sí, y que estamos cuestionando. una forma de ¿verdad? hacer Los política. modelos de hacer política Pero y por entonces qué yo los puedo partidos hablar de los tradicionales. helicópteros ¿verdad? de Filisola y habla, no es el tema. habla, no no es hay el problema. tema. Yo quiero aprovechar, Carlos, Podemos tu hablar también de programa eso si querés. para hablar de propuestas, Bueno, no por para eso- tirarnos no, y por eso- no, y flores. por eso Me encantaría ustedes- saber qué sabe la señora del tema del helicóptero. pero me gustaría, saben que ustedes pues son caras nuevas en el Parlamento. Vamos a hablar de propuestas, aunque Carlos. tengan, sí, Claro, para pero eso. aunque tengan mucho andamiaje, ya sea en la labor de la Fiscalía o en la labor política, como porque Celeste es súper conocida en el PLRA como gran luchadora de su juventud y lo conocemos, lo que vivimos toda la época de la dictadura, sabemos cómo era su lucha, ¿verdad? Así Pero mismo. lo que quiero es que la gente confíe en que ustedes definitivamente van a ser diferentes, incluso a la forma de hacer política que pudieran tener sus líderes. Eso es lo que quiero, por eso es que insisto, a lo mejor soy Y pesado, estamos- no, está bien. pero quiero que la gente confíe un poquitito en la nueva gente que va a entrar y diga, sí, esto realmente nos van a defender a nosotros y van a decirle no también a sus líderes cuando saben que sus líderes están defendiendo intereses que no son Carlos, los de la ciudadanía. yo te puse ejemplos por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea de conducta en ese sentido. Toda la vida nos hemos manejado de esa manera y esta no va a ser la excepción. Y yo te puse ejemplos de mi vida ya en la función pública en ese sentido. Y seguimos en esa misma tesitura. ¿O vos crees que nosotros no discutimos con Desiré, con Rafael, con José Casaña? Siempre estamos en discusión. Cada uno tiene su punto de vista, como es lógico. En la vida cada uno tiene su manera de ver el mundo. Ahora, doctora, ¿cuáles serían tus propuestas concretas? 3 propuestas, por ejemplo, que llevarías al Congreso y que para vos son imprescindibles. Bueno, si tengo que elegir 3 propuestas, educación, educación y educación. Excelente. Estoy convencida que la educación es lo que nos va a sacar de la pobreza, la educación es la que va a disminuir la delincuencia, la educación es la que va a mejorar la salud. El dengue no hay si hay educación. Y la educación también nos va a llevar a tener mejores gobernantes, porque no tenemos la educación necesaria. Le tenemos a Cartes como presidente y a Marito Abdo como candidato. Un pueblo educado no le pone a un contrabandista de presidente. Un pueblo educado no le pone al hijo del más torpe representante del estronismo como candidato. Que ahora nos enteramos que tiene 9.000 millones de no sé qué cuántos en contratos con el Estado siendo parlamentario, por ejemplo, por tirar un ejemplo. Y que nos propone el dichoso modelo retrocediendo aproximadamente 30 años en la historia. Mi partido no necesita una brújula para recorrer el país. Mi partido no necesita un catálogo para gobernar. Nosotros sabemos lo que le falta y lo que le sobra al Paraguay. Le sobran ladrones y le faltan patriotas. Carlos.
¿Cuáles serían 3 proyectos fundamentales? Nosotros tenemos una agenda nacional y tenemos una agenda para Asunción. Dentro de la agenda nacional tenemos los proyectos concretos, que de hecho ya lo estamos trabajando. Ley de jurado y derechamiento de magistrados, ley del Consejo de la Magistratura, ley de acceso a la información pública. Vamos a modificar específicamente los artículos que tienen que ver con las sesiones de los órganos colegiados. Hoy en día tenemos todavía una deuda institucional por parte del Consejo que nunca nos explicaron qué pasó con la terna de la Fiscalía General del Estado. ¿Cuáles fueron los argumentos para ternarla a estas 3 personas? Hasta hoy no tenemos respuesta a eso. También vamos a trabajar en una ley de capitalidad diferente a la que existió en la época del señor Samaniego, donde fueron expedidos, digamos, 45 millones de dólares para el pago de deuda que tenía el municipio. Nosotros tenemos una ley de capitalidad que vi también que un diputado colorado presentó ya algo relacionado con el tema. Vamos a ajustar, vamos a sumarnos a eso seguramente o modificar algunas cosas que para nosotros son esenciales y que están relacionadas a la realización de obras de infraestructura y hacer de Asunción una ciudad más accesible, más sustentable. Y tenemos un proyecto de ley que es clave en relación al tema del financiamiento político. Yo te escuchaba el otro día con el señor Londoño cuando hablaban y debatían sobre el tema de la economía informal y ilegal que existe en el Paraguay. Para nosotros es clave saber quiénes le financian a los candidatos hoy, ¿verdad? Y sobre todo en las internas partidarias. ¿De dónde sale el dinero con el cual se financian estas costosas campañas políticas? ¿Quiénes pagan estas cartelerías tan costosas que tienen hoy algunos de nuestros rivales coyunturales, por ejemplo? Entonces, esos son algunos proyectos relacionados a Asunción y también estamos trabajando en la ley de desbloqueo de listas, que es un proyecto que ya había presentado el PDP con otros partidos políticos y que se perdieron 3 veces. 3 veces se ha perdido en el Congreso eso. Vamos a volver a presentar eso. Ahora, Celeste, ¿por qué la gente debería votar por vos? Porque soy como ellos, soy como ustedes, me molesta lo mismo que a ustedes, vivo en Asunción desde que nací, le sufro a Asunción, que es una ciudad poco amigable para todos, sufro la indignación cuando miro la televisión y veo a políticos propios y extraños gobernando o intentando gobernar en contra del pueblo. Soy como ustedes, confíen en mí, les voy a dar una sorpresa y no les voy a defraudar. Por eso tienen que votar por mí. Carlos. Porque tengo más de 20 años de trayectoria en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y voy a seguir en esa línea, la gente ya me conoce, sabe de lo que soy capaz de dar. Así que el 22 de abril, que elijan bien, elijan lista 100. Hablando de la ley de capitalidad, en la radio también habías hablado algo de lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que... ¿Tenés que ser solamente parlamentario para eso o de las concejalías de Asunción también se puede llevar adelante? De hecho nosotros estamos trabajando en varios proyectos, Carlos. ¿Qué es lo que yo observé? Y te digo de la manera más objetiva posible. No hubo una conexión, por lo menos en estos 2 años, entre la gente que está en diputado y representa a Asunción y los concejales de Asunción. Tratamos nosotros en algunos casos de hacer algunos contactos con ellos y establecer algunos proyectos en común. No se pudo. Yo creo que tenemos que mejorar esa relación. Eso nos pide la gente y bueno, hago mea culpa de eso también. Para mí es fundamental. Estuve charlando el otro día con el diputado Urán y él me daba también algunas apreciaciones suyas y creo que tiene razón también en ese sentido. O sea, es un deber que tenemos y una cuestión que quedó, digamos, en suspenso a raíz de todo lo que se vino después en relación al gobierno municipal, en la Cámara de Diputados, los proyectos en común que se habían encarado también. Pero sí, soy muy consciente y la gente espera eso de que establezcamos nosotros una manera diferente de relacionarnos con ellos y podamos sacar proyectos en común, desde la Concejalía de Asunción y los diputados de Asunción también. También coincidí, desde la Cámara de Diputados también se puede llevar adelante una ley de capitalidad para Asunción. Totalmente, Asunción necesita de todos. Y más todavía cuando pasan estas cosas. Acá hay un despropósito. Se enojan conmigo cuando digo esto, pero acá hay concejales, inclusive en mi partido, que a los 2 años, antes de terminar todavía su mandato, ya se están postulando para diputados. El caso de él, el caso de Villarejo, el caso de Apuril. No terminaron sus 2 años de mandato, prometieron un montón de cosas, se están yendo sin cumplir, nos van a dejar a su suplente, que no fueron votados, los votados fueron ellos. En el caso de Apuril, o casualidad, es su esposa. Ahí tenés un caso de uno que supuestamente es un outsider, que luego se va y se convierte en lo mismo de los políticos que criticamos, ¿verdad? Le dejó a la esposa. Entonces ahí también hay un despropósito. Asunción siempre está en segundo plano para todo el mundo.
y necesita mucho dinero para muchas obras de infraestructura. Y hay muchos recursos creativos. Uno sería la ley de capitalidad más fuerte, hay royalties, hay FONACIDE, hay una serie de cosas que en la Cámara de Diputados tendremos que estudiar todos los asuncenos, ocuparnos de Asunción, devolverle Asunción a sus diputados, porque hoy está carente Asunción de sus diputados y ahora sus concejales también le abandonan todo y se van a la diputación. Así que sí, claro que se puede, Carlos. Vamos, yo por lo menos coincido con todos mis contrincantes, digamos, que el día de mañana serán mis compañeros, en que trabajemos por Asunción. Finalmente, Carlos. Bueno, que a nosotros nos votaron como equipo, ¿verdad? En el PDP hay gente realmente comprometida desde hace años, que va a estar en el caso que nosotros lleguemos al Parlamento, que esperamos llegar, ¿verdad? Que van a seguir en la misma línea de trabajo, ¿verdad? Porque es un trabajo que se hizo conjuntamente y planificado anteriormente, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el rumbo que nosotros vamos a tener y esa va a ser la consigna siempre dentro del Partido Democrático Progresista. ¿Por quién tiene que votar? ¿Por qué lista? Lista 100, elijan bien, elijan 100. ¿Por qué lista tienen que votar? Lista 5, Efraín Alegre, y lista 2, diputados, senadores, gobernadores, juntas departamentales en el interior. Gracias, Celeste. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por venir. Bueno, hoy fue una noche bastante movida en el péndulo. En realidad, hoy todos mis invitados hicieron el debate en los 3 bloques. Así que les estoy muy agradecido a ustedes por venir. Y ojalá sean electos y que sean un rostro nuevo dentro de la política, con acciones nuevas dentro de la política para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. Ya es justo y necesario. Así mismo. Hasta el próximo miércoles. Así sea. Gracias, Carlos. No, gracias.